Aprovechando que hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, tenemos una cita con los intereses románticos de algunas de las principales heroínas de Jane Austen. Buen plan, ¿no? Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal un book tag al que fui nominado hace ya bastante tiempo por Mikey, y él a su vez fue nominado por el canal Entre Tulipanes, que fue quien lo creó. Es un book tag original suyo. Os voy a dejar en la cajita de información los enlaces a sus dos vídeos para que los veáis, y ya de paso también para que echéis un vistazo a sus canales, y si no estáis suscritos pues que os suscribáis porque los dos están muy bien. El book tag se llama The Austen's Boys porque vamos a hablar de los hombres que aparecen en las novelas de Jane Austen. En total son 10 premisas y para mí ha sido muy gratificante ver que conocía prácticamente a todos, así que para mí es casi como reencontrarme con viejos amigos y algunos de ellos incluso crushes míos de toda la vida. Así que nada, vamos a empezar, que tenemos bastante tarea por delante. La primera premisa nos habla de William Collins, el primo insufrible de la familia Bennet, protagonista de Orgullo y Prejuicio. Los que ya conocéis la historia vais a ver que esta premisa está a la altura de un personaje tan insufrible como es el señor Collins. Y es que preguntan por un libro que no quieres ver ni en pintura. ¿Cómo será que ni siquiera lo tengo ya físico? Porque al poco de leerlo lo llevé a una librería de segunda mano, me deshice de él y me sentí como en la película de Jumanji cuando tiran el juego al río, pues lo mismo. O sea, yo sentía que le estaba pasando un marrón al siguiente comprador. El libro del que os estoy hablando y que os voy a dejar aquí la cubierta es Cuando Lisboa tembló, de Domingos Amaral. Este libro es un poco tomadura de pelo. Para empezar, es una novela histórica, o pretende ser una novela histórica, que está ambientada en un momento muy interesante, que fue el gran terremoto que destruyó la ciudad de Lisboa en el siglo XVIII. En principio lo tenía todo a favor, y fue una de estas novedades de las que me encapriché, cosa rara en mí, porque de verdad que me apetecía mucho leer más sobre este tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, de novela histórica tiene muy poco. Hay muy poco dato que no sepas ya de entrada acerca de este terremoto. Porque todo lo demás son líos de faldas con personajes hipersexualizados que intentan sobrevivir en una ciudad en ruinas, pero que más que intentar sobrevivir o escapar o lo que sea, básicamente se dedican a liarse unos entre otros, monjas con monjas, piratas con piratas, piratas con monjas, esclavas con piratas, esclavas con comerciantes. Bueno, de verdad, un putiferio, por decirlo así finamente. Y de verdad que para mí fue una gran decepción, porque yo creo que el tema daba para una novela mucho más decente. En el número 2 nos encontramos con uno de los personajes más queridos del universo Austen, que es el coronel Brandon, uno de los protagonistas de Sentido y Sensibilidad. Creo que es uno de los personajes más entrañables que tiene Jane Austen, y bueno, pues tiene algunas escenas memorables. Y aquí me preguntan por un libro que rechacé durante mucho tiempo, pero que cuando lo leí me encantó. Y aquí la novela que me ha venido a la mente ha sido Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Este es uno de esos libros que rondó por mi casa durante muchísimos años hasta que me decidí a leerlo. Y es verdad que en su momento me lo compré con intención de leerlo, pero no me acababa de atraer. Alguna vez incluso lo ojeé, lo típico que lees unas páginas y siempre lo dejaba, nunca acababa de arrancarme y de leerlo. Hasta que el año pasado, durante el confinamiento, pues le di una oportunidad y la verdad es que me sorprendió muy gratamente. Es un libro un poco controvertido porque hay mucha gente que no acaba de verle el punto y que incluso se aburre con él. Es curioso porque aunque yo normalmente a lo que más importancia le doy siempre es a la trama y que la trama me guste, con este libro disfruté casi a la par lo que me estaba contando y la manera en la que me lo estaba contando. Creo que Gustave Flaubert escribía muy bien, era una persona muy meticulosa que medía absolutamente cada palabra, o sea, cada página tenía que estar perfecta y era muy detallista. Eso se nota porque la verdad es que está escrito con un gusto exquisito. Luego es verdad que la historia te podrá enganchar más o menos, ese es otro tema, ¿no? A mí la verdad es que sí que me gustó. Es verdad que el tramo medio es un poquito más lento, pero luego al final pasan tantas cosas que de nuevo me volví a reenganchar, así que en general es un libro que me gustó mucho y que, como ya os digo, lo tuve en casa muerto de la risa durante mucho tiempo y bueno, pues menos mal que le di una oportunidad. En el número 3 nos encontramos con el que creo que es el personaje favorito de Mikey, si no me equivoco, que es el Capitán Wentworth, el protagonista de Persuasión. La verdad es que es un personaje que destaca mucho, sobre todo en esa época, por su catadura moral y también por lo fiel que es a sus sentimientos. Y yo creo que ese es el secreto de su éxito. Y aquí la pregunta es un libro que, aunque pasen los años, nunca dejas de amarlo. Tenía varias opciones porque con los favoritos pasa mucho esto, que a veces hace mucho tiempo que los leíste, pero sigues guardando un excelente recuerdo, ¿no?, de ellos. Que muchas veces cuando los
relees pues se confirma. Pero aquí me he querido quedar con un libro que cada vez que lo veo en la estantería de verdad que me despierta una sonrisa porque me alegro muchísimo de tenerlo en mi poder. Este libro es Angels in America de Tony Kushner. En realidad no es una novela, es una obra de teatro y para mí es una obra de teatro que me vuelve loco. Estuve mucho tiempo detrás de este libro, creo que en español es imposible conseguirlo, por lo menos yo, por más que lo intenté en su momento, nunca lo vi, pero dio la casualidad de que hace unos años en uno de mis viajes a Londres pasé por delante de un teatro en el que lo estaban representando y además con un reparto alucinante porque entre los protagonistas estaban Nathan Lane, Andrew Garfield, bueno, de estas joyitas que te encuentras en Londres donde es muy fácil que los actores de Hollywood pues se lancen a las tablas, ¿no? del West End. En cualquier caso, entré en el teatro, tenían una tienda con merchandising y pude comprarme el libro que tenía muchas ganas de tenerlo. Y bueno, precisamente porque fue un encuentro muy serendípico, porque me tropecé con el teatro sin yo quererlo, sin yo saber nada, pues me hizo muchísima ilusión. Y por eso tengo tanto cariño a este libro, que habla de la epidemia de SIDA a finales de los años 80 en Nueva York. El tema es muy duro, pero la verdad es que la manera en la que está presentado es muy onírica, muy poética y muy impactante. En el número 4 nos encontramos nada más y nada menos que con Fitzwilliam Darcy o el señor Darcy, que bueno, probablemente sea el más conocido de todos los personajes masculinos de Jane Austen. Él es el protagonista de Orgullo y Prejuicio y probablemente sea por ese arco argumental que tiene tan increíble y esa evolución de cómo empieza siendo un hombre totalmente sieso y cómo al final de la novela pues tu punto de vista ha cambiado completamente sobre él. Y para ilustrar este cambio la pregunta es un libro sobre el que tenía muchos prejuicios pero que al final me encantó. Y aquí me he querido quedar con Oso de Marian Engel, aunque sí que es verdad que debo decir que al igual que tenía prejuicios, también tenía mucha curiosidad. Es decir, yo cuando me acerqué a este libro ya sabía que era un libro muy polémico y era precisamente esa polémica la que me atraía. Así que no sé hasta qué punto en este caso los prejuicios eran solamente negativos, era más bien curiosidad. Este libro es una joyita canadiense que no es tan conocida y que tiene un argumento bastante original, bastante polémico, pero que a la vez es un libro que se lee con mucho gusto, que está escrito muy bien, que también me pareció bastante evocador y poético y que me gustó mucho. Creo que le puse 4 estrellas si no me equivoco y bueno, fue un libro que disfruté bastante. ¿Por qué es tan polémico este libro? Porque aborda la relación íntima entre una mujer muy solitaria y un oso en estado de semilibertad. No es del todo salvaje, pero bueno, como si lo fuera. Un oso pardo de estos gigantes que te puedes encontrar en Canadá. Y claro, esta relación íntima pues no solo es de cuidadora mascota, por así decirlo, sino que va bastante más allá y se mete también en terrenos sexuales. Pero lo curioso es que el libro no se recrea para nada en ese aspecto, digamos que eso es casi circunstancial. Al final el libro lo que aborda es como muchas veces cuando estamos perdidos, volver al origen y volver a la naturaleza es lo que nos puede un poco salvar. Van más por ahí los tiros. Es verdad que hay ciertos momentos que son duros de leer porque tiene sentimientos muy encontrados, pero bueno, en general es una novela muy original y que tiene algo especial. En el número 5 tenemos el que para mí es mi favorito de todos los chicos Austen, que es el señor Knightley, que es uno de los protagonistas de la novela Emma. Desde que vi la película del 96 con Jeremy Northam, yo caí rendido a este personaje, me gustó muchísimo. Y en este caso la premisa nos pregunta por un libro que sabías que ibas a amar, pero que aún así pospusiste su lectura. Y yo aquí me he querido quedar con Drácula de Bram Stoker, porque es verdad que es un libro que siempre me ha atraído, es un personaje que siempre me ha gustado, que tenía muchas ganas de leerlo, pero a la vez lo fui posponiendo, quizá en parte porque me echaba un poco para atrás la estructura epistolar. Cuando yo lo ojeaba y veía que era todo pues telegramas, cartas, etc., dije, uy, este formato no me va a gustar. Pero ¿qué pasa? Que el día que lo leí tuve que tragarme mis palabras porque está escrito increíblemente bien. El formato epistolar en esta novela creo que funciona como un tiro. Estás enganchadísimo durante toda la novela. En cuanto a la atmósfera y la ambientación que crea esta novela, pues es alucinante. Y bueno, pues se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Yo creo que a todo el que nos gusta el tema victoriano, Drácula es una obligación leerlo porque más victoriano que esto es difícil encontrar. De hecho, ahora dentro del reto Victorian Spirit hay bastantes personas que lo están leyendo para la premisa de misterio y no dejan de decir que les encanta. Dadle una oportunidad si todavía no lo habéis leído porque merece muchísimo la pena. Está fenomenal este libro. En el número 6 tenemos a Henry Tilney, que es uno de los personajes que para mí todavía es desconocido porque no he leído La Abadía de Northanger y me imagino que es uno de los personajes principales. Y en este caso la pregunta es un libro que te gusta pero que no sabrías decir por qué. Y yo he elegido un libro que
desde luego me gustó mucho cuando lo leí y es un género dentro de la literatura, del cine, etcétera, que sorprendentemente me gusta mucho y no te sé explicar por qué. Porque digamos que es un género que a priori tiene muchos elementos que a mí me tendrían que echar bastante para atrás. Pero no sé por qué es una ambientación que me vuelve loco. Yo os estoy hablando de Warlock de Oakley Hall, es decir, de un western, típico libro ambientado en el salvaje oeste. Y la verdad es que fue todo un descubrimiento, me gustó un montón. Es una típica novela del oeste, es decir, aparecen prácticamente todos los personajes que uno puede esperar. En concreto se desarrolla en una ciudad fronteriza que se llama Warlock, que necesita un nuevo sheriff porque nadie aguanta en ese puesto, o bien porque acaba muerto o bien porque acaba yéndose, y un forastero que llega a esta ciudad muy idealista va a ocupar este puesto y bueno, pues se va a dar cuenta de lo difícil que es mantenerlo, ¿no? Así que a ver si encuentro el momento para volver a sumergirme en este mundillo, porque ya os digo que me gusta, me va la marcha. En el número 7 tenemos otro personaje de Orgullo y Prejuicio, Mr. Wickham, que parece un partidazo, pero bueno, no es solo todo lo que reluce, y por ahí van precisamente los tiros de esta premisa, que preguntan por un libro que pensabas que te iba a encantar pero que al final te decepcionó. Aquí de nuevo había muchos candidatos, porque aquí el tema de las expectativas siempre juega en contra del lector, pero sí que es verdad que hubo un libro que fue bastante chasco, porque yo me había creado una película en mi cabeza maravillosa, pero es que cuando lo leí me ofreció muy poco de lo que yo esperaba, se quedó muy corto. Y este libro es La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, que junto a Washington Irving, por ejemplo, son dos de los padres de la literatura estadounidense. Yo a este libro le tenía muchas ganas porque en su momento vi la película de los años 90 y me esperaba que el libro iba a contar muchos de los episodios que aparecen en esa película. Estamos hablando de los primeros colonos ingleses que se establecen en Estados Unidos, en concreto en Boston, y cómo la moral cristiana es lo que rige las vidas de estas personas, hasta el punto de que es casi peor como delito el hecho de cometer adulterio frente a, por ejemplo, cometer asesinato, por poner un ejemplo, ¿no? Ya os digo, el tanto por el tema, por la ambientación, por lo que yo esperaba que esta novela daba de sí en cuanto al conflicto de intereses de los personajes, pues yo tenía unas expectativas altísimas. Pero ¿qué pasa? Pues que Nathaniel Hawthorne no es un autor muy de acción ni de diálogos, sino que es más del desarrollo psicológico de los personajes, y a mí ya os digo que se me quedó un poco a medio gas. Yo creo que el tema daba muchísimo más de sí. Es verdad que es un libro que está muy bien escrito, es verdad que de nuevo vuelve a ser una historia muy poética, tiene pasajes muy bonitos, pero me faltó parte del conflicto. Entonces, bueno, pues no me acabó de gustar lo que yo esperaba. En el número 8 tenemos a Edward Ferrars, otro de los personajes de Sentido y Sensibilidad. Es verdad que es un personaje bastante paradito, pero bueno, ahí está, y también tiene sus grandes momentos, ¿no? Sobre todo al final de la historia nos regala uno de los grandes momentos de Sentido y Sensibilidad. Y en este caso la premisa es un libro que nunca recuerdas que tienes ahí, pero que cuando lo ves pues te dan ganas de leerlo. Y en este caso, que va como anillo al dedo para este book tag, os voy a hablar de Jane Austen en la intimidad de Lucy Worsley. ¿Qué pasa con este libro? Pues que yo me lo compré con muchas ganas porque se lo vi a Alejandra, de acabo de leer hace un montón de tiempo, y además tanto ella como yo en este caso compartimos nuestra afición por todo lo que Lucy Worsley hace. Entonces yo este libro sí o sí me lo quería leer. Hasta que no me lea todas las novelas de Jane Austen no quiero meterme en este libro, porque me imagino que le sacaré mucho más partido cuando haya conocido el resto de historias. Y claro, al final de Jane Austen voy leyendo, pero poco a poco, a lo mejor un par de libros al año, voy lento. Entonces es un libro que yo creo que todavía le espera bastante para que lo pueda leer. Lo cual no quita a que cada vez que lo veo en la estantería diga, joder, qué ganas tengo de llegar a ese momento, y sobre todo qué ganas tengo de leer todo Jane Austen. Es un eterno pendiente, pero bueno, que espero que el día que lo lea finalmente pues lo disfrute muchísimo, porque Jane Austen a mí de siempre me encanta. Nos vamos acercando al final y en el número 9 tenemos a Edmund Bertram, que para mí también es otro desconocido, pero bueno, después de googlearlo os puedo decir que pertenece a la novela de Mansfield Park, que es otra de las que todavía no he leído, pero bueno, después de leer la premisa me hago una cierta idea de lo que puede ser. Y es que en concreto nos preguntan por un libro que nos conquistó poco a poco. He tenido dudas, pero al final me venía un libro del que últimamente he hablado mucho, y es verdad que en los book tags siempre me gusta intentar traer libros menos manoseados por mí en el canal, pero es que iba perfecto para esta premisa, no se me ocurría otro mejor. Y en este caso os estoy hablando de La edad de la inocencia de Edith Wharton.
Este libro ya sabéis que a mí me ha encantado, no es ningún spoiler, porque entre otras cosas quedó cuarto en la lista de los mejores libros de 2020, o sea que casi podio. Estamos hablando de un libro que me encantó. Pero sí que es verdad que no es de estos libros que desde la primera página ya dices, uy, este directo al top. No, fue un libro que en todo momento me gustó, que incluso tuvo ciertos altibajos, porque es verdad que hubo momentos en los que perdía demasiado a lo mejor la perspectiva de hacia dónde iba la historia, pero ¿qué pasa? Que poco a poco me fui dando cuenta de que me estaba encantando. Yo ya os decía que una de las cosas que más me gustó es que son personajes que tienen muchas capas y que según vas avanzando con la novela vas descubriendo nuevas capas, y por eso creo que es un libro que para mí se ganó todo mi respeto poco a poco, a fuego lento. No fue un flechazo, pero cuando llegué al final sí que os puedo decir que cerré el libro con la sensación de que había leído un librazo y que me encantaba. Y por último tenemos a Frank Churchill, otro de los personajes de Emma, un personaje que es bastante curioso porque engaña bastante al lector. Tú te crees que es de una forma y que tiene unos objetivos y luego te das cuenta de que no. Es un personaje que tiene un poco de sorpresa. Como yo normalmente no me fijo mucho en novedades, suele ser raro, le he dado un poco la vuelta y os he traído un libro que yo había oído hablar de él años y años y años, me había creado mis expectativas, lógicamente, y que cuando lo leí, me decepcionó, pero bastante. Y muy a mi pesar, porque yo esperaba mucho de este libro. Os estoy hablando de Los novios de Alessandro Manzoni. Como ya sabréis los que me seguís desde hace tiempo, yo he estudiado italiano durante un montón de años y esta es la típica novela importantísima dentro del sistema educativo italiano. Todos los chavales lo tienen que leer en el instituto. Es una obra de referencia de la literatura italiana y yo me había tropezado con I Promessi Sposi, Promessi Sposi, Promessi Sposi muchísimas veces. Tenía muchas ganas de conocer este libro, ¿no? Porque me llamaba la atención. Desde el punto de vista literario entiendo su importancia porque es un libro referente de la novela histórica. Está escrito en el siglo XIX, pero está ambientado en el siglo XVI, en el milanesado. Pero ¿qué pasa? Que desde el punto de vista narrativo, lo que es la historia y los dos personajes principales, para mí de verdad se me hizo tan aburrido y tan tedioso, todo el rato hablando del mismo tema de cómo dos jóvenes no pueden casarse, con poca acción en general. Se me hizo muy pesado, porque es que encima tanto Renzo como Lucia son dos protagonistas que no tienen ningún carisma, de verdad, no hay manera de empatizar o de encariñarse con ellos porque son personajes planos como un plato. Lo siento en el alma, pero bueno, también me pasa con clásicos españoles, yo no soy nada chauvinista en mi vida y mucho menos desde el punto de vista literario, o sea que son cosas que pasan. Y bueno, pues hasta aquí este book tag, que espero que os haya resultado interesante. Uno de los canales a los que voy a nominar es el de Encuentra tu historia y lee, porque ella me ha nominado precisamente esta semana a un book tag sobre la Comunidad del Anillo, que también tiene muy buena pinta y que haré cuando pueda. Además ella mencionaba que era la primera vez que le nominaban a un book tag porque lleva poquito en Booktube, así que mira, ya le llega la segunda nominación. Y la otra persona a la que voy a nominar es otra austenita de bandera, que es Alejandra, de Acabo de leer. A la pobre la nomino siempre porque como tengo confianza y la confianza da asco, pues es lo que tiene, pero es que en este caso yo creo que le va perfecto. Ella conoce perfectamente a estos personajes y yo creo que le va a gustar hacer el tag. Y nada, como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo y como esto es un book tag os voy a dejar que elijáis la premisa que más os haya gustado y que me respondáis en los comentarios. Si es la primera vez que pasáis por aquí y os ha interesado lo que os he contado, os animo ahora a que os suscribáis, le podéis dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás muchísimas gracias por estar siempre ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación y nada, espero que tengáis una gran semana, nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!